Vamos a empezar con la segunda conferenciante, Victoria Sendón de León, filósofa y escritora, y presentar el currículum de Vitae, de Victoria, es complicado. Igual que anteriormente de María Victoria hemos dicho que es muy complicado por su gran expansión. Aquí es complicado no solo, o no tanto, por eso, sino porque a ella no le gusta hablar de currículum. Me da a mí la impresión por lo que le he leído, porque este es un término de origen latino que significa carrera. Y no le gusta porque dice que dado que la vida no es una carrera, ella prefiere hablar de íter, camino, o sea, proceso. Entonces, yo le voy a hacer algunas preguntitas, al igual que hemos hecho con María Victoria, porque es mucho mejor que ¿no? leer este abundante currículum que tiene Victoria. A ti, Victoria, se te identifica como una de las más relevantes feministas del panorama español. Muchas personas se preguntan si tiene hoy sentido ser feminista, hablar de feminismo. Ah, ¿me lo preguntas? Yo te lo pregunto, si no quieres contestar. Y tú me lo preguntas. Y tú me lo Feminismo eres si tú. Si no quieres contestar. Ya, pero sí. No, yo creo que como en todo, me da igual que sea feminismo, que sea anarquismo, que sea comunismo, que sea socialismo. Todo yo creo que tiene que ir al hilo de la vida. Al hilo de la vida y al hilo de los acontecimientos y de cómo se van presentando las cosas. Tú puedes hablar de feminismo, pero no puedes hablar igual que en los años 60, ni en los 70, ni en los 80. Y ahora mismo creo que estamos en un punto de inflexión de tal calibre, a todos los niveles, que igual después de cuando salgamos de esta crisis, a lo mejor hay que hablar de humanismo, porque es que es una de las cosas que están más en riesgo, ¿no? Ya no solo de feminismo. O de humanismo feminista, o ya veremos. Yo ahora mismo veo que todo está cambiando, pero que da igual, que vamos a seguir siendo quienes somos y defendiendo lo que siempre hemos defendido, pero igual en otro contexto epistemológico. Eso ahí no puedo responder porque de momento no soy profeta, pero si vivo unos cuantos años más seguramente me dará tiempo. Muy bien. Bueno, leyendo tu biografía me da a mí la impresión que eres un poco nómada. Has vivido en varias ciudades de España y también de Latinoamérica, impartiendo conferencias, participando en encuentros. Ahora me parece que te va dentro de unos días a Colombia. Bueno, ¿qué nos puede referir al respecto? ¿Es cierto ese nomadismo? Bueno, sí, es cierto. Es algo que a lo mejor yo no he programado, pero la vida me ha ido llevando y yo me he dejado llevar. Además, es un nomadismo no solamente geográfico, sino intelectual. Entonces, soy un poco un amateur de muchas cosas, ¿no? Y me encanta la historia, y me encanta la literatura, y me encanta el arte, y me encanta la filosofía. Ya no solo me encanta, sino que, bueno, profesionalmente me he tenido que meter más. Pero es una pena. Yo también me gustan tantas cosas y hacer tantas cosas y tantos países y cosas tan diversas que te da la sensación de que casi no tienes tiempo, ¿no? Pero bueno, la vida por eso te va llevando y entonces pues hay veces que incides más en un aspecto, luego en otro. Nunca seré, digamos, reconocida como una especialista en Leibniz. Imposible. Imposible porque no, ni mi temperamento, ni mi estilo de vida, ni mi iter vitae me ha llevado por esos caminos. Entonces, no soy especialista, soy antiespecialista. Entonces sí que soy apasionada y entonces cuando una cosa me gusta me meto de cabeza y si a eso se le puede llamar especialidad, pues tal vez, pero no tengo madera de especialista. Precisamente tú has comentado ese nomadismo, también lo había detectado yo en tu trayectoria profesional, intelectual, porque has pasado, ¿no?, de la docencia
por ejemplo, a los medios audiovisuales, Claro. entonces como guionista, etcétera, e incluso ha recibido más de un premio. Premios, Cuéntanos sí, algo, también. cuéntanos algo al respecto. Hoy hace tanto Muy tiempo brevemente, pero bueno, yo creo que has hecho unos no. documentales muy interesantes Ya. que han tenido un reflejo en nuestra Bueno, sociedad. claro, el problema es que como me gusta todo y tampoco me quiero privar de nada, pues eso hace que lleve una vida un poco errática. Pero entretenida. Entonces, en un tiempo después que empecé dando clases cuando terminé la carrera en institutos de filosofía, a los 5 años ya no pude más, me cansé. Me cansé de rogar. Sí. Y entonces lo que hice fue, me gustaba muchísimo el cine y casualmente en Madrid tenía muchos amigos y amigas que se dedicaban al cine, o eran montadores o actores, en fin, total que dije, bueno, yo me voy a lanzar a esto. Me fui a Bilbao, que es uno de mis orígenes materno, sí. Y entonces allí, pues nada, me puse a hacer cosas, me lancé, bueno, había hecho en Barcelona unos cuantos cursos y tal, y allí me lancé, como empezaba también la televisión vasca, a hacer documentales sobre el caserío vasco, las brujas vascas, los vascos y el mar, en fin, cosas así muy románticas que a los del PNV les gustan mucho. Se lo digo a María Victoria, como también es de ahí arriba. Y, en fin, cosas de esas. Y luego me lancé directamente, porque la ignorancia es muy atrevida, y me lancé directamente a proponer una cosa a Televisión Española. Hice unos pilotos y en Sevilla me dieron un par de premios en el Festival del Cine. No le da importancia, ya un par de premios. Y en el Alcalá de Henares también. Entonces lo presenté a la Televisión Española y me lo aceptaron. O sea, pero yo creo que ahora vosotros jóvenes que a lo mejor tenéis tanto miedo, ay, pero esto no se puede. Claro, una cosa que cita mucho Teresa Alba, ¿no? Que es un dicho irlandés, ¿no? ¿Cómo dice? Lo hicieron. Consiguieron porque no sabían que era imposible. Exacto, lo consiguieron porque no sabía que era imposible. Entonces yo, con aquella edad, no sabía que muchas cosas eran imposibles, por lo tanto fueron posibles. Y entonces, claro, una totalmente novata que se presenta a Televisión en la Española y le aceptan toda una serie de televisión que se llamaba La España Herética, que muchos de ustedes no habrían ni nacido porque fue en el 86, y entonces yo hice La España Herética, hice los guiones, la presenté. Lo único que no me dejaron fue la realización. Si yo hubiera sido un señor con barba, bueno, sin barba, pero un señor, pues hubieran dicho, bueno, pues sí, usted lo dije, pero ya yo creo que pensaron, uy, no, es demasiado ya, aunque lo presente, y me dijeron que es que había muchos directores parados en ese momento en televisión. Bueno, total, la dirigió un señor con cuya dirección yo no estaba de acuerdo, pero en fin, yo iba de presentadora del programa. Bueno, hice esas cosas, luego seguí un tiempo, luego me dediqué a otras cosas, en fin, no os voy a contar mi vida y milagros, sobre todo los milagros, porque han sido muchos. Bueno, en tu primer libro, porque con todas estas facetas, Vaivenes. lo escribiste en 1981. Yo Sí. tenía referencia como 1980, pero... Sí, bueno, lo escribí en el 80 y me lo sí, publicaron en el 81. lo publicaron en el 81 sobre diosas, amazonas y vestales. Siempre me ha llamado a mí, cada vez que hemos hablado, Victoria, el conocimiento tan profundo que tienes tú de las culturas clásicas y sobre todo me ha llamado poderosamente la atención la memoria tan impresionante, porque te acuerdas de todas las diosas, de todos los dioses y eres capaz de decirlo, y cualquiera que te pregunte y la diosa de no sé cuánto y empiezas con la retahíla, ¿de dónde te viene esa curiosidad? Ya no tanto, las neuronas empiezan porque un poco... tú eres filósofa, pero bueno, Bueno, el mundo clásico siempre te ha gustado. Sí. Siempre me ha gustado, eso es una herencia paterna, es que en definitiva somos genética, por lo visto. Eso es una herencia paterna, ¿no? Mi padre siempre decía, es de una zona de Galicia que es entre Santiago y la Costa de la Muerte,
a costa da morte do sol, no creas que es la muerte de los marineros. No, una zona que tiene muchos nombres griegos. Y él decía que cuando iba a casa de su abuelo en Santiago de Compostela, una vez le dijo: abuelo, pero usted, porque se hablaban de usted, claro, ¿usted por qué tiene tantos libros de Grecia? Y su abuelo le dijo: Felipe, es que nosotros somos griegos. Yo no sé si mi padre nos ha heredado, porque tengo un hermano que es de clásicas también. Yo no sé si ese ambiente, para mí Grecia siempre me ha fascinado, la cultura griega. A mi padre también le encantaba, aunque él no es de clásicas, pero quizá esa herencia. Entonces es otra de mis aficiones, ¿no? La mitología, sobre todo la mitología griega, y Grecia pues me fascina y es un imán. Pero bueno, esos son imponderables que uno no sabe ni por qué ni para qué, pero están ahí. Y sin embargo es curioso, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando del mundo clásico y sin embargo eres una bloguera impresionante, ¿no? Una bloguera. Una bloguera, ¿no? Hablo no, porque tienes blog, escribes... Bueno, sí, hago lo que puedo. No sé si sirven para algo. Y creo que te gusta mucho la controversia, ¿no? Porque muchos de tus posts pues han provocado una controversia importante, todo el mundo escribiendo y demás. Sí, me gusta un poco provocar. Y eso no sé de quién me viene, eso debe ser de... Me gusta provocar porque me gusta la polémica, me gusta... bueno, pues no sé... Sí, la polémica y no que la gente se escandalice porque en sí, por eso mismo, ¿no? Pero sí que te lleven la contraria. A mí el estar de acuerdo no me produce ningún placer espiritual especial, sino que me gusta la controversia, no las peleas. Y la transgresión también, ¿no? Ah, bueno, también. Bueno, en fin. Bueno, pues mira... ella no quería que dijera muchas cosas, pero yo, como no lo ha comentado, sí voy a leer los libros que a partir del que hemos citado anteriormente ha escrito Victoria, que es Agenda Pagana, La España Herética, de la que hizo el documental, Feminismo Holístico, Marcar las Diferencias, Discursos Feministas ante un Nuevo Siglo, Mujeres en la Era Global, contra un patriarcado neoliberal, y Matria, el horizonte de lo posible. Por cierto, antes, cuando hice yo la presentación del curso, le dije que lo había organizado la Fundación Matria y ella es precisamente la presidenta de la Fundación Matria. Así que te dejamos, Victoria, para que tú hagas tu exposición, que ya tienes alivio. Muchas gracias, Teresa. Y sobre la influencia de la Inquisición y la masonería en la Constitución de Cádiz de 1812. Me voy a poner te vas para allá y yo me voy a sentar ahí también estupendo. para que la gente pueda... Me va a dar un poco de vergüenza de hablar de temas históricos ante historiadoras tan ilustres e insignes, pero en fin, como ya te he dicho que soy un poco amateur de muchas cosas, pues también me interesa mucho la historia y sobre todo, bueno, porque me metí en este curso, me metieron en este curso y como Teresa sabía que, claro, yo con la España herética ya había visto cosas de la Inquisición y tal, pues dijo, a esta le coloco lo de la Inquisición y venga, adelante. Así que me voy con mis inquisidores y masones. Y yo me quito de aquí. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a todas y todos, a todas las personas. Vamos a ver esto de la masonería, que no se puede hablar de ella como de una cosa única, sino que hay varios tipos de masonerías, Gran Logia, Gran Oriente, triángulos, en fin. Pero existe una gran ignorancia sobre la masonería, fomentada, por supuesto, por los propios masones, por lo que se llama el secretismo masónico, ¿no? Es claro, todo lo secreto produce una cierta intriga, una cierta curiosidad. Es más, digamos, produce un cierto miedo, resquemor, decir, bueno, ¿por qué tanto secreto? Si hay algo que ocultar, es que debe ser algo un poco peligroso y amenazante, ¿no? Bueno, el secreto actual de los masones actuales es
Simplemente es que a lo mejor también hay que desmitificar un poco, ¿no? Conspiración. Cosa que decía un hermano mío que tiene mucha gracia y dice: los esotéricos son esos que te dicen: ¿te has dado cuenta de que el kiosco de periódicos tiene las mismas proporciones que la pirámide de Keops? Bueno, pues igual, conspiración. Bueno, vamos a ver. Entonces, el secreto actual de los masones parece ser que es que no pueden dar el nombre de ninguno de sus compañeros, por un lado, y por otro, que tampoco pueden comentar así muy abiertamente los temas de los que tratan en sus tenidas, que son sus reuniones, ¿no? Luego, igualmente, la captación de los nuevos miembros pues no sale en publicidad en los periódicos, sino que tiene que ser de persona a persona. Y eso le da un cierto secretismo, ¿no? Algo que le ha dado mucha relevancia a la masonería internacionalmente es que nada menos 15 presidentes de los Estados Unidos han sido masones. Entonces, claro, si el país más poderoso del mundo ha habido tantos presidentes masones, es que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Como dicen. Bueno, luego también personajes conocidos de la conquista del oeste, ¿no? Como Danny Boone, David Crockett, Buffalo Bill, o actores como Clark Gable o John Wayne. Pues han sido, que no pega nada, en fin, a John Wayne no me pega nada, es masón, pero bueno, han sido masones. Ahora la moda es ser budista, desde Richard Gere y otros cuantos, ahora no es ser masón, sino ser budista, ¿no? Entonces, en Estados Unidos me parece que hay ahora 3,5 millones de masones, y eso le da una cierta aureola. Pero en realidad Inglaterra es como el país madre de la masonería universal. Es que ya en el siglo VI, bueno, en el siglo VII, en el 614, o sea, y desde antes, existían los maestros canteros, los albañiles. Bueno, de hecho, masón, la palabra masón es albañil en francés y en inglés, ¿no? Entonces, todos estos fueron protegidos por el Papa Bonifacio IV, fijaros ya al principio del siglo VII. ¿Por qué? Porque toda esta gente que se dedicaban a la construcción de templos, sobre todo templos lógicamente religiosos, incluso palacios, pero sobre todo templos, el Papa o la Iglesia Católica, o sea, que nacieron a la sombra de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los quería proteger precisamente para que no comunicaran sus artes y se divulgaran y cualquiera pudiera ser dueño del secreto de construcción pues, de los templos en ese momento románicos y luego más tarde góticos, etc. En realidad, todas estas construcciones, los únicos que lo podían pagar eran o bien la Iglesia o bien la nobleza, ¿no? Bueno, entonces Bonifacio IV empezó a protegerlos y a proteger su secreto, de modo que ellos no comunicaran su secreto constructivo, de cómo hacían sus planos, cómo calculaban, digamos, el peso de esto, de lo otro, las distancias, es decir, todas las artes arquitectónicas que no lo comunicaran a otras gentes, porque se podía divulgar y entonces ya no tendrían el monopolio, que muchas veces es lo que le ha gustado mucho a la Iglesia, ¿no? Tener el monopolio de algo, sobre todo de las conciencias, ¿no? Y entonces esta gente que estaba trabajando en la construcción vivían normalmente en logias, quiere decir, en pequeñas construcciones al lado de los grandes templos que construían, y de ahí viene el nombre de logia masónica. Es una pequeña construcción en donde ellos discutían, hacían sus planos, tenían sus reuniones para continuar, que esto a lo mejor duraba, pues fijaros lo que tardaban en construir una catedral, igual 2 siglos, o sea, que ahí estaban todos, digamos, concentrados en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que este secreto hay que mantenerlo, ¿no? Y luego cuando se pasa de la masonería operativa a la especulativa,
pues hay ahí un salto de secreto, ¿no? Bueno, entonces estos señores se constituyen como francmasones. Francmasones, que es de franco, franco es decir, libres albañiles, ¿no? Libres albañiles. Franc no viene de francés ni nada. Muchas veces la gente se ha creído que la francmasonería es la masonería francesa, pero francmasón significa albañil libre, como sería autónomo, freelance o lo que sea, ¿no? Bien, esto también venía... Ya se me ha encendido otra cosa. Ay, Dios mío. Joder, no sé dónde poner esto. Fuera. Entonces, esto del francmasón viene eso de albañiles libres, autónomos, en fin. Pero viene de tradiciones más antiguas, como podían ser la tradición egipcia, de las construcciones egipcias, que también había que mantener un secreto, porque todavía se está especulando sobre cómo se construyeron las pirámides, que si vinieron los extraterrestres, que si no, que si fueron con una especie de rayos láser que cortaron todas las piedras, que si no se podían... Otras explicaciones son más lógicas. Pero ¿por qué se está todavía especulando sobre cómo se construyeron las pirámides? Porque era un secreto que no se podía divulgar. Solo lo podían conocer los constructores y el faraón, pero nada más, no podía ser divulgado. Luego, esta tradición viene ya de muy antiguo, ¿no? De muy antiguo. ¿Por qué en realidad se le ha tenido tanto miedo a la masonería? Pues al actual incluso y tal, por su secretismo, porque claro, cuando hay un secreto alguien se siente un poco amenazado. Y la Iglesia no solamente ha tenido miedo a la masonería, sino odio. Entonces me pregunto si hay algún motivo para tenerle ese odio. Bueno, en primer lugar por la competencia, porque también es una competencia, ¿no? Pero también cuando pasaron a la filosofía, a la masonería especulativa. Pero también porque los masones predican, o por lo menos más que predicar hacia afuera, hacia adentro, o defienden una ética y una moral que puede coincidir perfectamente con las escuelas helenistas antiguas, con los antiguos filósofos, una moral, pues digamos, yo creo que de derecho natural, ¿no? Y de hacer bien al prójimo y no hacer mal, o no hacer al otro lo que no deseas para ti, de la fraternidad universal, de que los humanos somos todos la misma familia. Eso puede ser común con los primeros cristianos, los de ahora no, porque es yo tengo la razón y tú no, y tú sí, y, bueno, en fin, todas esas historias que ya sabemos, ¿entiendes? Pero había otra cosa, que ellos nunca habían admitido la divinidad de Jesús de Nazaret, lo habían tenido como un profeta, igual que, yo qué sé, los musulmanes tienen a Mahoma, pero no lo habían tenido como ningún dios, ni tienen una espiritualidad trascendente en la creencia de una vida de ultratumba. Sin embargo, sí hay una creencia en el gran arquitecto, que sería Dios, la divinidad, pero más en el sentido de que el gran arquitecto o Dios no es un alguien, sino un algo, una energía, el universo, pues no sé, igual que creía Einstein, y también como decía Baruch Spinoza, ¿no? Que para él la divinidad era, bueno, el todo, el universo era, por eso era una especie de panteísmo. Entonces, bueno, es el gran arquitecto en lo que creen de algún modo, ¿no? Luego, después que se da, tampoco el secreto es solo propio de los masones, porque ya, por ejemplo, en Amberes, los talladores de diamantes mantenían también un secreto muy rígido, que normalmente eran judíos, que solo lo transmitían de padres a hijos y a un hijo, no a todos, que normalmente era el mayor, el primogénito. Pero esto ha durado hasta los años 80, aunque luego ya se dijo que era, digamos, contra la ley antimonopolio, que entonces había que abrir. Y de hecho, los conocimientos masónicos constructivos
luego fueron divulgados y es lo que pasó a ser las escuelas de arquitectura y ingeniería. Es decir, cuando los masones tuvieron que divulgar y transmitir sus secretos de la masonería operativa, que era de la construcción, ahí surgieron pues todas estas escuelas técnicas y muchos de estos secretos, o bueno, secretos, conocimientos de construcción vienen de los secretos masónicos. Igual que supongo que a lo mejor la química más actual viene también de ciertos conocimientos alquímicos, que entonces eran secretos, solo se podían transmitir de alquimista a alquimista. Entonces, ha dado lugar a todas estas cosas que ya conocemos. Bueno, luego la línea divisoria entre la masonería operativa y la masonería especulativa es con Wren, que era el gran maestro de Estrasburgo, y entonces la dieta imperial abolió de algún modo la masonería operativa porque dijo que iba contra la ley antimonopolio. Y entonces había que divulgar estos conocimientos que no podían quedar en manos de los masones y tal. Y ahí fue, y le quitó, digamos, todos los privilegios a la logia de Estrasburgo, que era la que él representaba. En cuanto a maestros masones o maestros canteros, el más conocido en nuestra cultura es el famoso maestro Mateo, que si habéis ido a la Catedral de Santiago lo habéis visto, que la gente le llama el santo dos croques, que hay que poner la mano en la cabeza y están las huellas de los 5 dedos de siglos y siglos de gente poniéndole la mano encima de la cabeza y luego dar unos golpes con la cabeza y hacer una petición. Me han dicho que ahora ya la han vallado y ya no dejan al santo dos croques porque es que le estaban haciendo unos agujeros en la cabeza al pobre. Increíbles. Bueno, entonces Wren le quitan el monopolio de esto y a la logia de Estrasburgo. Es entonces, un poco después, una década después, cuando en Inglaterra se hacen las constituciones de Saguier y Anderson, que hacen las constituciones de la masonería regular. Estos masones ingleses se reunían, en vez de en logias, porque ya empezaba la especulativa, la masonería especulativa, ya se reunían para discutir, porque claro, había crecido mucho la burguesía, ¿no? Entonces había también ya muchos intelectuales, muchos abogados y arquitectos y médicos y gentes más formadas de la burguesía, entonces empezó a ser una masonería de tipo especulativo, filosófico, simbólico, y se reunían no en logias, porque ya no había logias para construir templos, sino en tabernas. Y hasta que hicieron una reunión de todos estos masones especulativos que se reunían en diversas tabernas, sobre todo de Londres, y hicieron una logia, bueno, una logia no física, sino simbólica, que es la Gran Logia de Inglaterra, que sería la matriz de lo que sería luego la masonería regular y que seguía un rito determinado, el rito escocés antiguo y aceptado. Esa era como la masonería, digamos, fetén, con pedigrí y la auténtica. Bueno, entonces, desde entonces los masones se dedicaron a construir un templo simbólico, simbólico que tenía como objetivo la construcción de un hombre nuevo y a través de lo que ellos decían, bueno, de un hombre nuevo interior, digamos, cuyo objetivo final sería el amor universal y basado en la sabiduría, la fuerza y la belleza, que eran las 3 columnas simbólicas que luego se convertirían en la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa. O sea que también este eslogan o estos lemas de la Revolución Francesa designaré. Bueno, en el siglo... Bueno, los grados masónicos son aprendiz, compañero, maestro, y el último, el famoso grado 33, es el soberano gran inspector general. Bien.
Bueno, todo esto ya lo he dicho antes, sabiduría, lo que pasa es que he cambiado el orden, ¿no? Este grado 33, yo me acuerdo que además como todo es secreto, producía mucho misterio. Yo me acuerdo cuando era, no sé si adolescente, no, ya estaría en la universidad o así, cuando te decían, pues fulanito de tal es grado 33. Y tú te echabas a temblar porque tú dices, ¡ay, qué bárbaro, qué poder! Era como, el grado 33 es lo que llamamos ahora el Club Bilderberg, es decir, el gobierno secreto del mundo que gobierna todo en la sombra y que no conoces y tal y cual, ¿no? Entonces, si decían que fulanito de tal, a lo mejor un ministro de Franco, era del grado 33, tú decías, bueno, no, qué barbaridad, qué poder, ¿no? Que esto, ¿no? Y luego surgió un personaje. Bueno, en cuanto a los grados, una cosa muy graciosa, los grados tienen unos nombres tan rimbombantes que es que lo que te da es risa, claro, porque príncipe de los no sé qué cuántos, señor de tal, según van subiendo los grados iniciáticos. Y ya en el socialista, que era el órgano de difusión del Partido Socialista Obrero Español, decía, pues no sé, en la época de Pablo Iglesias, que sería en el 1900, antes de la República, por ahí, ¿no? Bueno, decía, la masonería, con su simbolismo ridículo y su enmarañada nomenclatura, no pasa de ser hoy uno de tantos anacronismos, sostenido por los más hábiles. Bueno, entonces, para colmo, apareció luego un tal Leo Táxil, que era un seudónimo, por supuesto, y que hablaba de todos los horrores, bueno, pues de todos los horrores de los cultos satánicos y los ritos no sé qué de los masones. Bueno, este era editor y lo que hizo fue forrarse, contando cosas truculentas, inventadas totalmente sobre los masones y que la gente lo leía como leen ahora lo de vampiros, con una afición tremenda. Entonces el tipo se forró escribiendo cosas espeluznantes de ritos satánicos de los masones y tal. Y luego cuando ya se cansó de esa historia, tomó otro que fue Diana Vaughan, que otro seudónimo, que entonces es una mujer que era masónica y había sido poseída por el demonio Asmodeus, y entonces en la noche de bodas le había concedido grandes poderes milagrosos con los cuales ella podía hacer transformaciones y cosas espectaculares, pero se había arrepentido y había vuelto a la Iglesia Católica. Entonces, escribiendo historias de esta Vaughan, pues se volvió a forrar con otro montón de bestsellers, o sea, era un tío listísimo. Pero claro, eso es lo que ha dado y ha pervivido esa fama de horror y de secretismo y de tal, de las logias, de los masones y tal. Luego también aquí hubo, en los años creo que 80, no sé si os acordaréis, las de mi generación, aquello, ¿os acordáis de la logia P2 en Italia con el Banco Ambrosiano, el Calvi que apareció colgado en un puente en Londres? Entonces, claro, la logia P2 era una logia romana de masones que tuvo que ver con todo ese lío del Banco Ambrosiano, del Opus Dei, del Calvi, parecía un ¿cómo se llama? El Código da Vinci, algo así. Y entonces apareció ahí una logia masónica y eso también le dio más, lógicamente, las logias, luego ya podemos discutir qué son o qué pueden ser o en qué pueden derivar, como todo, como en lo que ha derivado la Iglesia Católica. Puede haber gente muy santa, muy honesta y muy no sé qué, y bueno, y luego por el otro lado ni os cuento porque ya lo sabéis, claro, ¿qué os voy a contar yo? Bueno, y luego en España no hay masonería propiamente hasta 1808, con la invasión francesa, la avenida de José Bonaparte, que es el gran maestre de la masonería española, que lo nombra el propio Napoleón. Porque, bueno, la masonería también va unida luego, después veremos, al
liberalismo, ¿no? A ella se aliaron muchos españoles conocidos más bien como los afrancesados. Bueno, tenemos que los afrancesados y los liberales, y que me corrijan las historiadoras si me confundo, los afrancesados y liberales no coinciden exactamente. Los liberales tienen un cariz muy político, ¿no? Aunque puede ser que estén a favor, lógicamente, de la monarquía española, de la nueva Constitución, etc. En cambio, los afrancesados tienen un carácter más cultural, ¿no? Más cultural, más de, digamos, adherirse más a la cultura francesa, a la nueva liberalidad, a las nuevas constituciones, pero más por el orden de la cultura. Ahora voy a hablar, aunque luego me voy a ir a la masonería en las Cortes de Cádiz, bueno, en esa época de las Cortes de Cádiz, en Cádiz directamente. Pero ahora vamos a ver una cosa así como las mujeres en la masonería. Bueno, ya se sabe que en la Edad Media, bueno, estos masones que hemos hablado, en la construcción, normalmente esas logias estaban formadas por hombres, porque los varones eran los que se dedicaban a ese tipo de construcción. Pero sabemos, por ejemplo, que en el siglo XIII hay también una especie de constitución o de logia femenina formada por las hilanderas, que también tienen su secreto profesional de cómo, digamos, hacer sus bordados y sus bolillos, digo yo, o lo que fuera. Ya sabéis que los encajes, por allí por los Países Bajos, es muy habitual y muy común. Bueno, pues las hilanderas también habían formado sus, digamos, cofradías y estaban formadas únicamente por mujeres. También son un modo de logia. Luego, las carpinteras de Norwich, porque se había visto que en 1375 se hablaba de los hermanos y hermanas. Es posible que a lo mejor en esas logias de carpinteros hubiera también mujeres. Era muy conocida, pasó a la historia, Sabine de Pierrefonds, porque esta era, bueno, era hija de un maestro cantero, un tal Hervé Pierrefonds, y esta Sabine sí que sabemos que pertenecía a la logia de los canteros, incluso que participó muy activamente en Notre-Dame de París, haciendo muchas de las esculturas, sobre todo, y tal, y esa es conocida. Luego, en los archivos de la logia de York, en 1693, dice textualmente, en un libro de rituales, uno de los antiguos toma el libro, y aquel o aquella que debe ser hecho masón posa las manos sobre el libro y le son dadas instrucciones. Luego se supone que ahí habría alguna mujer que fuera también de la logia. Y luego, cuando en el siglo XVIII fueron escritas las constituciones, no se tuvo en cuenta a las mujeres, igual que cuando se escribió la Constitución española, ¿no? Pero después, 5 años después, que apareció la masonería especulativa, en 1774, el Gran Oriente de Francia había tomado bajo su protección la masonería de adopción. Quiere decir que podía haber mujeres masonas, que ya era una masonería especulativa, filosófica, mujeres masonas, pero siempre dirigidas y bajo la tutela de una logia masculina. Por eso se llamaba de adopción. Y de la logia llamada el Candor, Dios mío, las grandes maestras, es que con los nombres no son muy, no atinan muy. El Candor, la primera gran maestra fue la duquesa de Bourbon, luego la princesa de Lamballe, emperatriz Josefina, Madame de Vaudemont, Madame de Villette, etc. Todas, Madame de Villette, por cierto, muy amiga de Voltaire, fueron las grandes maestras de las logias de adopción, que estaban bajo la tutela de los varones. Luego ya, no sé si aquí tengo más, ¿no? Mujeres. No. En el siglo XIX, una conocida militante, la verdad es que yo no las conocía y me he tenido que documentar, una conocida militante de los derechos de la mujer llamada Marie de Resme, fundó, junto al senador Georges Martin, una logia llamada El Derecho Humano,
que daría origen a la orden masónica mixta internacional. O sea que ya en el siglo XIX se hace una orden masónica mixta, ya no de adopción, sino de hombres y mujeres, y en la cual está la fundadora es Marie de Rensme, que es una luchadora por los derechos de la mujer, que ésta conoció en París a Elizabeth Cady Stanton, que es una de las fundadoras y convocantes del manifiesto o de la declaración del Seneca Falls, que fue la declaración de los derechos de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces la Elizabeth Cady Stanton, se hizo también masona siguiendo a esta mujer, a Marie de Rensme. Pero luego hay otra mujer también muy interesante, que es Annie Besant. Annie Besant también es masona, pero es ya una célebre feminista inglesa, secretaria de la Sociedad Fabiana, que es predecesora o antecesora del Partido Laborista inglés. Entonces, esta mujer luchó por la independencia de la India y de Irlanda, una luchadora activa. Fue incluso presidenta del Congreso Nacional Indio, y luego también intervino en la corrección de estilo e incluso cogía al dictado la doctrina secreta de Madame Blavatsky, que era la fundadora de la famosa teosofía, que tiene que ver también con la sociedad espírita y todo esto, ¿no? Y ella presidió la Sociedad Teosófica de la Blavatsky, cuando murió, de 1903 a 1933. Esta mujer, además, estudió ciencias y biología en Londres, y luego estudió y se doctoró en filosofía en la India. O sea que es una mujer de lo más polifacética. Yo la verdad que no la conocía, a la Annie Besant, pero me parece súper interesante, ¿no? Luego, a principios del siglo XX, la masonería de adopción fue desapareciendo y empezó a aparecer la masonería femenina, la Unión Masónica Femenina en Francia, en 1945. O sea, después, cuando terminó la guerra, que se extendió rápidamente por el resto de Europa y de América Latina. Cuando llegó a España, creo que después de la muerte de Franco, porque claro, fijaros, Franco con el contubernio judeo-masónico, como para dejar a la masonería, la tenía súper prohibida. No sé si existiría una masonería clandestina, supongo, pero ya cuando oficialmente pudo entrar en España, entró también la masonería femenina, y entonces dependían de no sé qué logia importante de Francia, o sea, dependían de las francesas, pero ya era una masonería femenina. Luego, ahora existe también la masonería mixta, la masonería masculina y la masonería femenina, como por separado. Bueno, entonces ahora vamos a ver, y esto ya no lo tengo recogido aquí, los masones en las Cortes de Cádiz. Según el ínclito Ramón Solís, que ha escrito sobre todo lo que ha habido y por haber en Cádiz, ¿no? Eso de que el pensamiento liberal estaba dirigido por las logias masónicas, según él, es totalmente falso. Aunque parece que a finales del siglo XVIII existían en Cádiz dos logias del rito escocés, es decir, o sea, de las auténticas. Pero Solís dice que su objetivo fundamentalmente era el comercio. Como antes no había cónsules al estilo de ahora y tal, y en Cádiz había mucho comercio con la otra orilla del Atlántico, pues se utilizaba esto de la masonería, que ya también estaba extendida en América Latina, porque era muy conveniente tener hermanos en la otra orilla, porque te iban digamos, ayudar en todo lo que tenía que ver con lo comercial, las exportaciones, importaciones y tal. Con todo esto tenían mucho que ver. Luego hay otro autor que también habla mucho de Cádiz, que es un tal Hervás y Panduro,
que escribió Las causas de la Revolución Francesa, dice que en una logia vienesa se encontró un manuscrito titulado Antorcha resplandeciente. Los nombres, ya os digo, que parecen del caso. Antorcha resplandeciente. Y que decía que en Cádiz existía una logia con 800 afiliados. Realmente existía esta lógica, pero el pueblo los tenía por afrancesados. Y cuando en 1808 el pueblo reacciona con fervor patriótico para echar a los franceses, piden, al mismo tiempo salen en Cádiz pidiendo la cabeza de Solano. Y Solano, por lo visto, era el gobernador de Cádiz y el capitán general de Andalucía, de ejército, ¿no? Que era considerado un afrancesado. Entonces, claro, los gaditanos, como lo que querían era echar a los franceses, que volviera el rey, Fernando VII, entonces estaban en contra de los afrancesados. Pidieron la cabeza de Solano. El tal Solano tuvo que salir huyendo de terraza en terraza como pudo. Se metió en casa de un banquero irlandés que se llamaba Strange, pero hasta allí lo encontraron la chusma, por decirlo, la gente que iba buscándolo porque lo quería matar. Entonces, cuando llegaron y lo iban a pescar, salió un capitán vasco de Guernica, un tal Olagüen o Olaeta, no me acuerdo cómo se llama, Olaechea, de Guernica, y entonces le cogió su espada y le mató a Solano para que tuviera una muerte digna, porque dijo que sería terrible que este hombre cayera en manos de toda esta algarabía y de toda la gente que lo estaba buscando para matarlo. Y claro, antes de que lo mataran, a lo mejor a patadas, pues él lo mató de una estocada. Bueno, en ese entonces, cuando la logia, claro, con miedo y tal, se disuelve, porque dirían, ahora vienen a por nosotros. Y era conocida, donde se reunían los masones, era conocida como la Casa de la Camorra, porque en realidad la Casa de la Camorra era un ateneo literario en donde se compraban libros extranjeros, se traían revistas extranjeras para que la gente pudiera leerlas, consultarlas, etc. Tenían una biblioteca, por lo visto, maravillosa, en libros con varios idiomas y tal, sobre todo inglés y francés. Y esta logia o este ateneo se encontraba en la calle del Emperador, que no sé si existe ya o se llama de otra forma, ¿no? Y se le llamaba la Casa de la Camorra, la gente le empezó a llamar la Casa de la Camorra porque se oían fuertes discusiones y tal, claro, era un ateneo literario, ¿no? Y entonces, en la Guerra de Independencia, la llamada Junta de Represalias cierra este ateneo, venden el mobiliario, que creo que era maravilloso, y toda la biblioteca la malvenden, y ahí meten cosas de vestuario, un almacén de vestuario, no sé de qué tipo de vestuario, ¿no? Los socios de esa logia, bueno, de ese ateneo, no hacen ninguna reclamación, y entonces todos piensan, claro, el que calla otorga. Pero hay también un escritor de aquí, un periodista de Cádiz, que se llama el filósofo rancio, que era el seudónimo de un dominico, Francisco Alvarado, oriundo de Marchena, que lo habían nombrado inquisidor mayor, pero él dijo que ya estaba muy mayor para ser inquisidor, pero se dedicó a perseguir con la pluma a los masones y a todo aquello que los liberales, los afrancesados, todo aquello que él consideraba enemigo de la Iglesia católica, y es el que dice que han abierto una nueva sede en la Plazuela del Rey, que tampoco sé si existe o es un nombre antiguo, ¿no? Entonces, parece que es una parte de aquella logia o una logia nueva, ¿no? Entonces, la cuestión es que las logias adoptan, claro, como afrancesados, adoptan el ideal napoleónico, que estaba un poco en contradicción con el fervor patriótico de la ciudad, claro, porque en Cádiz había un fervor patriótico, lo que se quería era echar a los franceses, salvo un grupo de ilustrados, de afrancesados, de liberales, que eran gentes, pues eso, ya instruidas, de clase media, profesionales, etcétera, pero estaban muy en contradicción con el pueblo
porque el pueblo lo que tenía era un fervor patriótico de volver a traer al rey y sobre todo de echar a los franceses. Y además, claro, cuando entra Napoleón en toda esa época de la Constitución de Cádiz, es que según Tuñón de Lara, no sé, el 80% de la población era analfabeta, posiblemente, y seguramente una proporción mucho mayor las mujeres, ¿no? Claro, un 80% de analfabetos, pues había una gran contradicción, porque los ilustrados, liberales, etcétera, querían hacer un tipo de constitución, aunque en las Cortes de Cádiz también hubiera muchos clérigos y conservadores y todo, pero querían hacer una constitución ya de acuerdo con los nuevos tiempos, pero no estaban apoyados por el pueblo. El pueblo lo que quería era echar a los franceses, ¿no? Bueno, cuando es restaurada... Bueno, sin embargo, hay otro periódico, El Sol de Cádiz, que también es antiliberal, y dice que las Cortes españolas eran consideradas como eficaces aliadas contra las logias. Pero en el Diario de la Tarde, respecto al Sol de Cádiz, que dice que prácticamente no hay logias, dice: como el sol no todo lo penetra, no ha llegado a descubrir la diablura masónica. Es decir, ustedes se creen que no hay masones por aquí porque el pueblo está en contra, pero de eso nada. Lo que pasa es que ustedes no lo han descubierto, ¿no? Bueno, entonces, la existencia de masones es indudable. Ya sabemos que, bueno, José Bonaparte, digamos, era el maestro mayor de las logias en España, y por lo visto mandó a un clérigo, un tal La Peña, que también era masón, a Cádiz, para los constituyentes, para decirles que acataría la Constitución a cambio de que a él lo conservase en el título de rey. Pero La Peña era un masón que venía a dar instrucciones o mensajes a los propios masones, ¿no? Cuando luego restaurado la monarquía absoluta otra vez con Fernando VII, los masones liberales afrancesados, ya sabéis que son tremendamente perseguidos, tienen que expatriarse, y sobre todo fue la masonería inglesa la que los protegió, ¿no? De modo que a los 6 años de la abolición de la Constitución vuelven los liberales, muy apoyados realmente por la masonería. Ahí ya sabemos que las logias tuvieron una gran importancia en la rebelión contra el absolutismo del sexenio y para echar a Fernando VII, ¿no? Luego sabemos que era casi indispensable la calidad de masón para ser liberal, en contra de lo que dice Solís. Y conocemos el nombre de algunos de ellos, como Calatrava, Argüelles, el conde de Toreno, Mejía Lequerica, García Herrero, Muñoz Torrero, Nicasio Gallego, Oliveros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo, ahora ya no voy más allá, porque ya viene después del sexenio el trienio liberal de Riego y tal, que ya ahí no me meto. Y entonces paso al siguiente tema. ¿Qué pasaba? A ver, ahora sí atino. A ver, ¿qué pasaba? Aquí. A ver. Con la Inquisición. A ver. ¿Por qué no sale? Joder. ¿Hay un inquisidor en la sala? A ver, abrir. No. Yo creo que dos fuertecitos. Inquisición. Ahí está. Ya está. Es que es de un sensible esta cosa, tocas un cablecito y te... Bueno, vamos a ver la Inquisición para que así tengáis las dos visiones de ambas tendencias. Bueno, lo voy a hacer lo más deprisa que pueda, ¿eh? La Inquisición en Castilla fue fundada, bueno, fue iniciada en 1478, que es cuando llegó la bula del Papa. ¿Quién era? Pues no lo sé, no lo tengo aquí. Bueno, no sé si sería Urbano, bueno, da igual. El caso es que llegó la bula en tiempo de los Reyes Católicos y Isabel se resistía un poco a que entrara la Inquisición. Incluso tardó 2 años en nombrar
los grandes los inquisidores, ¿no?, de Castilla, porque los inquisidores los nombraba el rey. En cambio, Fernando estaba muy de acuerdo porque la Inquisición en Aragón se había iniciado en el 1249 o algo así, ¿no?, por ahí, en el siglo XIII, y les había ido muy bien para perseguir a enemigos políticos, que es una de las cosas para las que sirvió sobre todo la Inquisición. Bueno, entonces pasamos rápidamente, para situarnos en la época, entre 1701 y el 13 hubo la guerra de sucesión entre los Habsburgo y los Borbón, que ya sabéis que se resuelve a favor de los Borbón y la venida de Felipe V, lo he puesto así por periodos, por Felipe V de Anjou, que es Felipe V de Borbón, y entonces arremetieron, claro, porque los Habsburgo eran, digamos, como más católicos, ¿no?, digamos, el imperio, ¿no?, el imperio católico. Estos, quizá, bueno, por ser franceses, estaban tal vez más proclives a una cierta modernidad, y la posición de la Iglesia era increíble, ¿no?, era que mantenían una inmunidad, por lo cual no podían ser atacados, ni juzgados, ni nada, y eso también hizo que el Tribunal de la Inquisición, permitió que el Tribunal de la Inquisición actuara contra enemigos políticos así, tranquilamente, sin problema, ¿no? Entonces había un tal Macanaz, que era un fiscal del Consejo de Castilla, era un oscuro personaje, pero protegido por la princesa de los Ursinos, que era una noble francesa de la corte, que era camarera mayor de la reina María Luisa Gabriela de Saboya. Entonces ella era como la dama de honor de la reina y tenía muchísima influencia en palacio, ¿no? Entonces nombró a este como fiscal del Consejo de Castilla. ¿Por qué? Porque él era un galicanista. El galicanismo es, se inició, me parece, con Bossuet, o por lo menos Bossuet lo teorizó, y lo que propugnaba el galicanismo era, un poco como el anglicanismo, ¿no? Lo que propugnaba el galicanismo era que el rey estaba por encima de la Iglesia, y por encima de la Inquisición y todo, es decir, que el rey tenía más poder que la Iglesia, y la Iglesia, en definitiva, dependía del poder real. Esto era lo que defendía Macanaz, ¿no? Lo cual hizo que interviniera el nuncio, que era un tal Giustiniani, y volverse en contra de las propuestas de Macanaz, ¿no? Entonces el rey, presionado por unos y por otros, por Macanaz y la princesa de los Ursinos, no se atrevía a tomar un partido u otro. Pero el pueblo español seguía a favor de la Inquisición. Cuando finalmente Macanaz tiene un argumento que hace que los obispos se pongan de su parte, y es que él dice, él está en contra del poder de la Inquisición, que está por encima de todo, vamos. Entonces Macanaz dice, es que la Inquisición le está quitando el poder a los obispos, porque los que tienen el derecho a vigilar o a controlar o a guardar la fe de los católicos son los obispos, no la Inquisición. La Inquisición tiene que estar por abajo. Y entonces, claro, ahí hay un enfrentamiento entre los obispos que dicen, oye, es verdad, la Inquisición está quitando nuestro poder, que hay un enfrentamiento, pero finalmente Macanaz, bueno, pues aunque los enfrenta, luego viene con el matrimonio segundo de Felipe V, es decir, con Isabel de Farnesio, que ya la princesa de los Ursinos no pinta nada, que era la madre del futuro Carlos IV, Macanaz tuvo que huir a Francia. Eso sí, consiguió que no le ejecutaran, ¿no? Porque Felipe V lo seguía protegiendo. Luego tenemos aquí, después de Felipe V, Carlos III. En la época de Carlos III, vamos a ver, expulsión, provisión de libros. Sí.
en la época de Carlos III hay algunos acontecimientos en relación con la Inquisición. Bueno, primero, cada vez se prohíben más libros, más libros. Ya os habréis oído lo famoso del índice de libros prohibidos. Hombre, yo me acuerdo todavía de pequeña que muchos libros, en mi casa ponía nil obstat, ¿no? O sea, que no hay obstáculos, o sea, que se puede leer. La Iglesia que tenía que dar un permiso para la edición y publicación de determinados libros que no consideraba heréticos, ¿eh? Bueno, entonces cada vez se prohibían más libros, más, claro, todos los que venían de Francia, eran prohibidos porque, claro, traían otras teorías, y entonces la Inquisición era la que prohibía, lo cual hizo que en España lleváramos un retraso cultural y político tremendo. O sea, la Inquisición ha servido no tanto para la doctrina de la fe como para impedir la evolución cultural y política en España. Ha sido una rémora y un freno tremendo, ¿no? Entonces, la prohibición de libros era cada vez mayor. Luego, también un acontecimiento importante que tuvo fue el motín de Esquilache, ¿no? Bueno, que el pueblo de Madrid se levantaron porque había subido el pan y junto al ministro Campomanes, bueno, quisieron echar a Esquilache, que era el primer ministro. Y entonces se acusó junto a los jansenistas, que tú antes los habías nombrado, bueno, es una tendencia dentro de la Iglesia, pero muy puritanista y tal, basado, digamos, siguiendo un poco a San Agustín, ¿no? Jansenio. Bueno, pero no nos vamos a meter en esto. El motín de Esquilache, entonces acusaron, como los jansenistas eran antijesuíticos, siempre estaban en contra de los jesuitas, que parecía que eran más progresistas y tal, pues en la época de Carlos III se expulsó a los jesuitas de España, porque se les acusó que eran los que promovían el motín contra Esquilache. Un personaje importante que también fue represaliado por la Inquisición fue Pablo de Olavide. Pablo de Olavide era un limeño peruano de padre navarro y abuelo sevillano, que vino a España. Bueno, también parece que tenía oscuros negocios, era un hombre muy rico, en fin, cosas que fue perseguido también por la hacienda, cosas de esas, pero vamos, ahí no me voy a meter mucho. Pero él realmente era un hombre muy culto, que pasó por Francia, estuvo en Francia, luego vino a España, e importó miles de libros que trajeron a su casa de Sevilla, y luego hizo la primera escuela de arte dramático, Pablo de Olavide, y representó nada menos que 600 obras, lo cual es increíble en aquella época. Por supuesto que fue perseguido por la Inquisición, pasó por diversas cárceles de la Inquisición hasta que bueno, fue liberado, ¿no? Cuando fue abolida la Inquisición en las Cortes de Cádiz, este hombre, Pablo de Olavide, fue liberado. Y otro testimonio, otro hecho que criticaba absolutamente a la Inquisición y a toda teoría ultramontana es el famoso libro del padre Isla, Fray Gerundio de Campazas. A ver, ahora aquí viene... A ver. Bueno, ya os he hablado de esto del sexenio. Entonces, la Inquisición es abolida por la Constitución de Cádiz el 22 de febrero de 1813. Y aunque, claro, tenemos ahí un hándicap que dice la Constitución de Cádiz, decía que la religión católica, como ha dicho María Victoria, era la única y verdadera, y además era la propia de la nación. Aquí nada de tener malas religiones, la propia de la nación y la única y verdadera. Esto, claro, fue una contradicción que en muchas diócesis se iniciara una guerra contra la abolición de la Inquisición, porque no querían que desapareciera el tribunal, porque el tribunal representaba esa religión única y verdadera, ¿no? Entonces fue el gran escollo que se encontraron. O sea que cuando viene Fernando VII de vuelta,
el 4 de marzo de 1814 se restablece la Inquisición. El 4 de marzo es el restablecimiento de la Inquisición, otra vez. Entonces, cuando viene el trienio liberal, como lo que se restablece es la Constitución de Cádiz, pues otra vez vuelven a quitar la Inquisición. Y luego, en la llamada década ominosa, que es cuando Fernando VII, apoyado por la Santa Alianza, que eran los 3 imperios europeos cristianos y tal, del cual se había excluido al Imperio Otomano, claro, los Prusia, Austria y Alemania, no, Prusia, Austria y Rusia. Entonces es cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis y entran en España, primero hacen un consejo de regencia en Oyarzun y luego ya en Madrid, caen el castillo de Santipetri aquí, que estaba en manos de los liberales, y entonces ya hace una entrada triunfal Fernando VII por pueblos y tal, pasando por Valencia y tal, que eran los más adictos, y gritando la gente. Lo que gritaban la gente era, a ver si lo tengo, rey, fijaros, bueno, gritarían muchas cosas, pero una de ellas era rey absoluto e Inquisición, mueran los negros eran los liberales, rey absoluto e Inquisición, mueran los negros, toma ya. Entonces el rey, claro, no volvió a restablecer la Inquisición, sino que un poco dejándose convencer por los más, digamos, moderados, no restableció la Inquisición, dejó las cosas como estaban. Pero claro, en este país, ¿qué iban a hacer sin Inquisición? Bueno, entonces en lugares, digamos, del Levante español, como Valencia, Orihuela y Tarragona, hicieron las llamadas juntas de fe. Es decir, como no hay Inquisición, nosotros vamos a hacer de tribunal de la Inquisición. Entonces, las juntas de fe, y empezaron a coger a pobres inocentes que a lo mejor eran afrancesados o liberales o tal, y el último ajusticiado por la Inquisición española fue un maestro de Ruzafa, de Valencia, llamado Cayetano Ripoll, y este hombre se le acusó, claro, como había delatores por todos los lados, que era lo peor de la Inquisición fue la delación, ¿no? Como unos expiraban a otros y tal, ¿no? Igual que pasó en el este, que retrata también la película El mundo de los otros, se llama, ¿no? Cómo se vigilan y tal. Bueno, pues la delación. Entonces a este hombre le acusaron de que no iba a misa los domingos, o sea que lo tenían controladísimo, y de que no enseñaba la doctrina cristiana a sus alumnos. Bueno, lo cogieron y lo decapitaron. No sé si lo decapitaron o bueno, hicieron un auto de fe y fuera. Y luego, tras la llamada esta década ominosa, a ver, por Dios, es que no me hace caso este cacharro, a ver. Sí, ahí. Me tiembla el pulso. Aquí. Ok. Bueno, ya para que no hubiera confusión en la regencia ya de María Cristina, se suprimió definitivamente la Inquisición. Dijeron, bueno, ya, porque la otra no estaba suspendida, estaba ahí como colgada, no se restableció, pero bueno. Y entonces ya se suprimió definitivamente en 1834, o sea, fijaros, en el siglo XIX. A los 2 días de suprimir la Inquisición hubo una matanza de frailes, que se acusó también a los jesuitas, pero bueno, en fin, y a los afrancesados, lo de siempre, ¿no? Pero eso ya. Y ahora vamos a ver la última parte, que mujeres y en la Inquisición. En realidad, la Inquisición fue fundada en 1184 en el Languedoc contra la herejía, contra la herejía cátara y albigense, bueno, que es lo mismo, ¿no? Para perseguir a los cátaros. Y luego, claro, como muchos cátaros pasaron a Cataluña, bueno, a la corona de Aragón, al reino de Aragón, en tiempos del conde de Foix, que aquí era Foix, el conde de Foix, que era el mismo, pues se instituyó la Inquisición en el reino de Aragón, también para perseguir a los cátaros, y ya de paso lo aprovecharon para perseguir a todo quisqui que se salía del plato de la política, ¿no? Bueno, entonces,
aquí es muy curioso, yo he cogido, respecto a las mujeres, solo 3 ejemplos como paradigmáticos de la persecución de mujeres, pero de un modo colectivo, que son las beguinas, las alumbradas y las brujas. Bien, las beguinas es un caso muy curioso por su singularidad. Las beguinas, que sobre todo proliferan en el siglo XII y XIII y que dicen las crónicas y que llegaron a haber como 200.000 beguinas, que en Europa en esa época para la población que había era muchísimo, también, claro, dicen, no, claro, es que como muchos hombres, estas eran mujeres de una clase media alta, porque eran ilustradas, o sea, quiero decir, sabían leer y escribir y mucho más que leer y escribir, ¿no? Entonces muchos decían, es que como muchos nobles se fueron a las cruzadas, pues claro, se habían quedado solteras, vamos, no tenían quien las mirara, entonces se metieron a beguinas, bueno, lo cual es total, lo de siempre, la misma ridiculez de siempre, ¿no? Bueno, entonces las beguinas eran mujeres que al mismo tiempo eran laicas y espirituales, no diría yo religiosas, no son religiosas, no pertenecen a ninguna orden, no tienen ningún tipo de votos, ni tienen obediencia con nadie, no hay ni superioras, ni obispos, ni nada de nada. Son, por un lado, laicas y, por otro lado, mujeres que se dedican bastante a lo espiritual. De hecho, tienen unos escritos magníficos, o sea, de mucha altura. O sea, no escriben tonterías ni un catecismo ripalda, escriben cosas mucho más serias. Al mismo tiempo, tenían esta dedicación a la espiritualidad o a la intelectualidad y una dedicación a lo manual. A lo manual quiere decir, trabajaban en sus huertas, digamos, eran autosubsistentes, se construyeron también, ayudaron a construir sus casas y luego se dedicaban al trabajo social, diríamos hoy. Muchas veces los beguinatos, que eran los lugares donde estaban cerca a lo mejor de leproserías, de hospitales, de cosas así, porque ellas intervenían también en cosas que hoy llamaríamos voluntariado, temas sociales, lo que fuera. O sea, eran unas mujeres que habían creado un nuevo paradigma, así de simple, ¿no? Estaban en esa frontera, ¿no?, entre lo religioso y lo laico. Tenían una vida austera, pero tampoco obedecían. Y en cualquier momento, y vivían ellas, solo ellas, no vivían hombres, en los beguinatos, que eran como comunas, también muy original en cuanto a nuevo paradigma, en el sentido de que vivían, luego tengo unas fotos que os voy a pasar, vivían en los beguinatos, que eran cada una, o en todos casos a veces dos, tenían una pequeña casita, que era donde ellas vivían, pero todas juntas, en torno a un jardín, en torno a huertas, junto a ríos, en lugares muy especiales. Allí tenían sus huertos y sacaban, digamos, parte de su subsistencia de esos huertos. Supongo que a lo mejor también tendrían algo de ganado o animales domésticos o lo que fuera, ¿no? Pero habían inventado un modo de vida totalmente diferente. Estas beguinas, y bueno, y sobre todo se extendieron por los Países Bajos, o lo que es hoy Holanda, Bélgica, Alemania y norte de Francia. Ahí es donde estaban situadas fundamentalmente las beguinas. Ellas fueron condenadas en el concilio de Vienne. El concilio este es en el norte de Francia. En algunos libros he encontrado el concilio de Viena, pero no es Viena, es Vienne, en Francia, en 1312, que, fijaros, en el mismo concilio fueron condenados los templarios. Entonces, sobre este concilio y la condena de los templarios hay cientos y miles de libros escritos. Sobre las beguinas, no. Ahora, con los estudios de género y la historia de las mujeres, se está rescatando la historia de las beguinas, que es súper interesante. Y están un poco también inspiradas en la Hildegard von Bingen, aunque ella era religiosa, pero es muy revolucionaria en su esquema y tal, ¿no? Y es como algún autor dice, nacen en Hildegard von Bingen y desembocan en Teresa de Jesús, Teresa de Ávila.
pero claro, las dos son monjas, estas no son monjas ni nada por el estilo. Además ellas, como no tenían votos ni nada, en cualquier momento podían dejar el beguinato, largarse y hacer lo que les diera la gana. O sea, no estaban sometidas a nada. Y por nombrar a una, como esto también es muy largo, si no, he buscado a Margarita Poguete, que es también una francesa que escribe El espejo de las almas sencillas, una cosa así, que es un libro de mucha altura intelectual. Y luego también hay una holandesa que yo no conocía, que, bueno, no he recogido el nombre porque, claro, hay muchas, que también parece ser que es muy interesante y una de las más, digamos, intelectuales de todas, ¿no? Margarita Poguete, antes de que incluso en el Concilio de Viena fueran condenadas las beguinas, la mataron, en el 10, la condenaron a la pira directamente la quemaron, antes que al gran maestre del Temple, que al gran maestre del Temple, Jacques de Molay, lo quemaron también en la isla de París, pero en el 1314. Pues hasta a la Poguete, en el 10 la quemaron. Bien. Entonces hubo una persecución de beguinas, digamos, a partir de entonces, pero a muchas les obligaron, les dijeron, no, si ustedes quieren seguir viviendo ahí, se meten religiosas, o bien se casan. O sea, no admitían, no quiero ni casarme ni ser monja, quiero ser libre, quiero vivir como me parezca. No, tenían que estar encasilladas. No sé, vosotras las de mi edad, ¿os acordáis que saltábamos a la comba? Quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda o monja. Era una cosa, pero y ahora lo pensamos y tú dices, pero ¿cómo decíamos esas tonterías? O sea, vocación de viuda. Bueno, pues estas como no eran ni solteras ni casadas, ni viudas ni monjas, pues claro, no las sabían situar y por eso era mucho más fácil condenarlas. Bueno, pues nada, a estas las condenan, pero siguieron de algún modo existiendo y de hecho dicen que algunas todavía existen y los beguinatos, luego os pondré algunas fotos, los beguinatos fueron declarados patrimonios de la humanidad en el 89, creo, no, en el 98, por la UNESCO. O sea que... Y luego, vamos a ver, otras mujeres que fueron perseguidas, ellas especialmente, y de un modo especial, fueron las alumbradas. Los alumbrados es son gnósticos en realidad, y es una secta, les llaman secta, fundada por Isabel de la Cruz, que era una mujer de Toledo, pero era, digamos, como la mentora o la institutriz, en ese momento no sería institutriz, de las hijas de los Mendoza en Guadalajara. Entonces, Isabel de la Cruz creó esta secta, este grupo de los alumbrados, era un grupo mixto, en donde había gente intelectual y también criados de los Mendoza, había clérigos, había muchas mujeres. Entonces, esta mujer era una mujer muy culta, que hablaba en latín, que conocía el latín, que discutía con los teólogos y les rebatía a todos. Y entonces, para este tipo de gnósticos, o sea, siguiendo la línea gnóstica, para ellos, claro, el hombre, para las iglesias normales, para las religiones, el hombre se salva por la fe. Pero para los gnósticos, no, el hombre no se salva por la fe. El hombre, cuando digo el hombre, quiero decir el hombre y la mujer, se libera por el conocimiento, que es muy distinto. No es una salvación, es una liberación, y no por la fe. No es creo, no, es conozco, y se libera por el conocimiento. Además, ellos no admitían, eran acusados de libertinos y libertarios. Ellos no admitían autoridad ninguna de la Iglesia, ni de los obispos, ni de nada, de nadie. O sea, ellos siempre decían que el hombre y Dios directamente, o la mujer, en este caso, directamente con Dios, y que no tenía que haber intermediarios. Bueno, Isabel de la Cruz fue condenada en 1529 y después del fue condenada a prisión, a cadena perpetua. Después del auto de fe, fijaros qué maldad y qué crueldad, después del auto de fe que le hicieron en Toledo, la sacaron en la plaza pública y la azotaron vilmente.
y luego la llevaron a cada sitio donde su doctrina se había propagado, que normalmente era Castilla la Nueva, Guadalajara, Toledo, también llegó a Salamanca, ¿cómo se llama? Maqueda, todas esas zonas de ahí, Alcalá de Henares, toda esa zona de ahí, y la llevaban a cada uno de los sitios, la sacaban del carromato que la llevaban, la azotaban delante del pueblo y otra vez ensangrentada a la prisión, y luego a otro sitio, o sea, brutal. Luego, María de Cazalla era una de las alumbradas, también del tiempo de Isabel de la Cruz, hermana del obispo Cazalla, que también fue condenado por hereje o por lo menos perseguido. María de Cazalla, que hay un testimonio de un juicio, una mujer muy culta, de lo más inteligente contra los inquisidores, que los dejó a todos con la boca callada porque no decían nada más que una tontería detrás de otra. Y entonces ella le respondía, le acusaban de erasmista. Dicen, pero ustedes que hablan también de Erasmo, ¿qué acusación es esta de erasmista? Les acusaban en realidad de ser mujeres con capacidad para poder discutir teológicamente con cualquier varón teólogo o ilustrado, ¿no? Y luego, un siglo después, una tal Ana de Abella también fue juzgada por ilustrada. Pero aquí es interesante porque esta Ana de Abella es, digamos, como acusada, fijaros, no se le combate su doctrina, ni se le hacen juicios, se le hacen preguntas por su doctrina, ni lo que piensa, ni nada de eso, sino que directamente se le acusa de ilusa. Claro, Bartolomé Benassar dice que a las mujeres les hacían mucho esto, es decir, no tanto las acusaban como herejes, porque si eres hereje es que tienes una doctrina, es que tienes un pensamiento, es que tienes algo que decir, es que esa herejía se puede propagar, sino como idiotas, como ilusas, como estúpidas que imaginaban cosas y revelaciones y apariciones, o sea, como histéricas, pero ni siquiera aprendieron, ni siquiera se metían en la teoría para debatir la teoría, sino que directamente las acusaban de ilusas, es decir, de idiotas. Y entonces hay una cosa que dice por aquí, a ver si lo tengo, sí, Menéndez y Pelayo, nuestro ínclito católico señero Menéndez y Pelayo, que escribió la historia de los heterodoxos españoles, que es por lo que yo me empecé a interesar de la España herética. Bueno, claro que salió mucho más tarde. Cuando yo era pequeña, veía en casa, mi padre tenía por ahí la historia de los heterodoxos españoles, en aquellos libros de Lavac, me acuerdo, de tapa gris, y yo empezaba a leerme cosas y me parecía muy interesante todo lo que condenaba Menéndez Pelayo, a mí me parecía de lo más divertido. Bueno, Menéndez Pelayo afirma, dice que estas historias de mujeres, solo interesan al historiador de las costumbres, que busca satisfacer una curiosidad un tanto pueril. Dice, es que estas historias de mujeres, ¿eso a quién le interesa? Bueno, al que tenga interés, pues eso, al que tenga una curiosidad pueril por saber cosas de mujeres que al fin y al cabo son unas ilusas y unas memas que dicen tonterías. Bueno, gente de una altura y de una categoría impresionante. Y luego, bueno, las brujas. Las brujas que fueron, bueno, se inició la famosa caza de brujas con Inocencio VIII, con una bula que se llamaba Sumis Desirantes a Festibus, y se inició una terrible caza de brujas, además alentada por los famosos inquisidores Kramer y Sprenger, con el Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, que si en algún momento lo podéis leer, es el compendio de mayores barbaridades que se han dicho contra la mujer, contra nosotras, no contra las brujas, o sea, digamos que el compendio de todos los males solo es la mujer.
O sea, todos los males que está, claro, el mal de la Iglesia estaba un poco decayendo con el surgimiento de la clase burguesa, ya no eran los siervos de la gleba, que la clase burguesa más ilustrada, el surgimiento de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia se veía debilitada, tambaleaba en sus bases, ¿no? Entonces empezaron a echarla, pues eso, la caza de brujas. El mal residía en las mujeres. Claro, estas brujas, bruja, que significa mujer sabia, a mí cuando me dicen, eres una bruja, dices, qué alegría, qué bien, a ver si llego a ello, ¿no? Porque bruja es mujer sabia, ¿no? Y lo dicen como insulto, eres una bruja, pues qué bien. Entonces esta caza de brujas, que fue terrorífica, algunos autores, yo no sé si es exagerado, algunos autores dicen que llegó en los siglos que duró la Inquisición, llegó a haber 8 millones de mujeres, digamos, condenadas en piras, eso, como brujas, y un 10% de hombres, de todos 8 millones. En otro sitio he leído 5 millones, pero aquí, que todo el mundo enseguida reivindica sus holocaustos, pues las mujeres podíamos empezar a reivindicar nuestro holocausto particular, que fue toda esa terrible quema de brujas, quema de beguinas. Entonces, estas mujeres, claro, ni siquiera podían ser consideradas como herejes, porque en realidad lo que hacían ellas era mantener antiguos cultos y antiguos conocimientos paganos, a lugares en donde la Iglesia Católica había pasado, pero así de refilón, como por ejemplo el País Vasco, Galicia, etcétera. Entonces, estas mujeres lo que pasa es que tenían conocimientos, por ejemplo, eran parteras, tenían conocimientos de medicina natural y sabían manejar la belladona, todas estas cosas que manejaban las brujas, que dicen que las brujas curaron, dice Châtelet, que las brujas curaron a Europa del baile de San Vito, que era el precedente a la epilepsia. Dice, hubiéramos tenido una generación de epilépticos, bueno, con sus tratamientos, sus curas, y además eran consejeros espirituales, o sea, la gente se sentía muy apoyada. Claro, eran la competencia directa del cura, que no curaba nada. Y yo pienso que a lo mejor por eso le han puesto cura, yo no sé por qué les llaman curas, pero a lo mejor es la competencia de la bruja. Entonces, yo creo que como con el hisopo no se cura nada, pues claro, las brujas eran las que de verdad curaban, las que asistían a las mujeres en los partos, y claro, ya empezaron a acusarles de todo. Además, si leéis el Malleus Maleficarum, que era, digamos, el breviario de los inquisidores, es que te podían acusar y condenar por nada. El testimonio de un niño, un hombre que era impotente acusaba a su mujer de bruja, y se la liquidaban, así, pero cosas así, de esos casos ha habido muchísimos. Si había malas cosechas, era la bruja, aquella vieja que vivía en el monte, que tal, en fin, o sea, las brujas fueron digamos, el chivo expiatorio de cantidad de cosas y cantidad de horrores, que yo creo que hemos estudiado muy poco el fenómeno de las brujas, porque aunque hay muchas cosas escritas, pero habría que seguir, digamos, investigando. El proceso más conocido en España fue el proceso de Logroño de las brujas de Zugarramurdi, que ahí Mariana de Barrenechea era como la bruja mayor, que la pobre, era una señora ya mayor, murió en los interrogatorios, o sea, en las torturas de los interrogatorios. Y entonces en el auto de fe del proceso de Logroño es espeluznante. Claro, como antes no había televisión, pues lo montaron en plan, vamos, no sé, Euro Disney y me da igual, un gran festival. Lo montaron a lo bestia. Entonces iban a la procesión, los señores inquisidores con la cruz verde, los familiares, bueno, una procesión de esa. Y luego venían los condenados con sus sanbenitos, sus gorros estos de condenados, Y a Mariana de Barrenechea, como había muerto en los interrogatorios, la sacaron en efigie, es decir, un muñeco de paja y cartón y tal, para que estuviera
claramente condenada en el auto de fe. Bueno, vinieron de Francia, de Cataluña, todos al proceso, ya digo, como no había televisión, vinieron de cantidad de sitios, se alquilaban los balcones de la Plaza Mayor de Logroño, bueno, igual que ahora para los Sanfermines, pero vamos, para las procesiones se alquilaba, y aquello fue espeluznante. Bueno, entonces ese fue el proceso de Logroño, que fue uno de los más sonados. Y yo, para terminar esto, querría decir, ahora os quería pasar también lo de los beguinatos, si queréis verlo, es una cosa rapidísima. Claro, si yo me hago con este bicho. Lo único que quería decir para terminar es que a lo largo de la historia muchos desea que guardar, sí, todo, lo guardo, lo quito. A ver, el equipo, que quería decir, joder, ¿dónde está el equipo? Arriba, aquí. Bueno, los hombres han sido perseguidos, por supuesto, por su... A ver, imágenes beguinas, aquí ahora. Aquí está. Bueno, los hombres han sido perseguidos por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, por su nacionalidad, por su raza, por su lengua, por su orientación sexual, pero nunca han sido perseguidos por ser hombres. Pero las mujeres, además de haber sido perseguidas por todas esas cosas, hemos sido perseguidas por ser mujeres. Lo que acaba de pasar con una mujer en Afganistán, que la han matado porque unos señores la habían violado. Los hombres no han sido... Pero claro, una mujer tiene que ser perseguida por ser mujer, porque si es violada, pierde el honor. Porque por ser mujer, punto. Entonces, bueno, yo en esas cosas me pongo enferma, porque solo las mujeres hemos sido perseguidas por ser mujeres. Ay, no, perdón. Ahora, ay, ya la he fastidiado. Mirad, es que ahora esto cómo se pone grande. A ver, María Victoria, por favor, ven en mi ayuda. Espera. Bueno, es muy pequeñita, vale, pues se puede hacer 100%. Lo que pasa es que pierde calidad. Bueno, pierde calidad, pero bueno, así la vamos viendo. Gracias. Mirad, esto, la representación de una beguina, esto es muy... Me parece que está muy conseguido, porque fijaros que está con el caldero, o sea, haciendo las cosas propias de la subsistencia, y al mismo tiempo con un libro. O sea, que ahí sintetiza... Bueno, esos ropajes no es que vayan vestidas de monjas, es que son los ropajes de la época, entonces, está con dos elementos que aunan, digamos, como la labor de las beguinas, su situación de, digamos, fronteriza entre muchas cosas, ¿no? ¿No pasa? ¡Ay! Ya se me han pasado dos. Mira, esto es un beguinato, fijaros qué casas tan monas. Entra unas ganas de irse ahí, con sus jardines... ¿Y quieres la anterior? La anterior, que me la he saltado, pero debe ser parecida. Debe ser... sí, vale. Esto es en Ámsterdam, por ejemplo, este beguinato. Hombre, están reformados y tal. Y ahora, pues no sé, viven... Esto también los alquilan, me parece. Esto es un beguinato de Brujas. En Brujas es donde más hay. A ver, la ciudad de Brujas. Este es de Lovaina. Este fue el primer beguinato. En Lovaina. Este es de Stuttgart, en Alemania. Esto es una fiesta que por lo visto deben hacer conmemorativa de las beguinas y bueno, pues debe ser uno de los festejos propios. Mira, por ejemplo, en Brujas. Bueno, pues yo cuando estuve en Brujas y pasé por los canales, pero como entonces no sabía... Hace, yo qué sé, 30 años, no me acuerdo. No sabía ni que existían las beguinas, pues claro, no vi los beguinatos. Lo digo para cuando vayáis a esos países, pues que os fijéis y vayáis a buscar directamente los beguinatos si os apetece. Bueno, y yo, de momento,
no tengo más que decir, y salvo que ustedes quieran añadir algo, o sea que tienen la palabra.